El régimen de Nicolás Maduro detuvo la cocinera de Leopoldo López y al vigilante de la Embajada de España en Venezuela. El partido Voluntad Popular exigió la liberación de Nubia Campos, quien le llevaba la comida al líder opositor cuando se encontraba en la Embajada de España en Caracas. Miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN, una de las policías políticas del régimen de Nicolás Maduro, detuvieron a la cocinera del dirigente político Leopoldo López, luego de que lograra salir del país con destino a España. Funcionarios del SEBIN secuestran de su casa a la señora Nubia Campos, quien le llevaba la comida a Leopoldo López durante su estadía en la Embajada de España en Caracas, denunció el partido del dirigente opositor. Alertamos sobre este nuevo atropello de los esbirros de la dictadura y exigimos que sea liberada inmediatamente. No ha cometido ningún delito, agregaron. El ex preso político Leopoldo López abandonó la residencia del embajador español en Caracas, en donde se mantenía en calidad de huésped desde el 30 de abril del año pasado. López ejerce como comisionado presidencial para el Centro del Gobierno de la Presidencia Interina, una especie de primer ministro del gabinete de Juan Guaidó. Se refugió en la Embajada de España luego de haber fracasado la denominada Operación Libertad del 30 de abril de 2019 contra Nicolás Maduro. Por tal motivo, uno de los vigilantes privados de la sede diplomática en Caracas fue arrestado este sábado por las fuerzas de seguridad de la dictadura, después de que el político saliera de la residencia española donde estaba como huésped para irse del país, informó la agencia EFE una fuente diplomática. El vigilante, identificado como José Jerjes Neira, llevaba años trabajando en la Embajada de España y fue arrestado por el SEBIN, detalló la fuente. Funcionarios de la policía política del régimen vigilan la sede diplomática y la residencia del embajador, donde se hospedaba López. Venezolanos, esta decisión no ha sido sencilla, pero tengan la seguridad de que cuentan con este servidor para dar la lucha desde cualquier espacio. No descansaremos y seguiremos trabajando día y noche para alcanzar la libertad que nos merecemos todos los venezolanos, aseguró López en su cuenta de Twitter horas después de haber logrado salir del territorio venezolano burlando todos los controles del régimen de Maduro. López afirmó que desde este nuevo terreno de lucha continuará cumpliendo de manera inquebrantable con las responsabilidades asignadas como comisionado para el Centro de Gobierno del Gobierno Interino de Venezuela. Además, ratificó que bajo el liderazgo del presidente Juan Guaidó y en coordinación con la Asamblea Nacional, la Unidad Democrática y aliados internacionales, Venezuela será libre y democrática. Y agregó que como siempre, desde las calles con el pueblo o en una cárcel militar, desde un tribunal injusto o perseguido en una embajada, todo nuestro tiempo y energía será parte y será útil al pueblo venezolano en la conquista de su libertad. En los próximos días ampliaremos en detalle las acciones que nos proponemos realizar a favor de la libertad de nuestro pueblo, afirmó el opositor. El opositor Leopoldo López llegó a Madrid después de abandonar Venezuela. El destacado opositor venezolano Leopoldo López llegó el domingo a Madrid después de abandonar la residencia del embajador de España en Caracas, donde permanecía como huésped desde hace 18 meses. Diversas agencias confirmaron que López, de 49 años de edad, ya se encuentra en la casa familiar en la capital española. En Madrid viven su esposa Lilian Tintori, sus 3 hijos y su padre, el eurodiputado Leopoldo López Gil. Venezolanos, esta decisión no ha sido sencilla, pero tengan la seguridad de que cuentan con este servidor para dar la lucha desde cualquier espacio. No descansaremos y seguiremos trabajando día y noche para alcanzar la libertad que nos merecemos todos los venezolanos, publicó, entre otros mensajes en la noche del sábado en su cuenta de Twitter. El opositor aseguró que seguirá ejerciendo las funciones de comisionado para el Centro de Gobierno Interino, encabezado por el también líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Todo nuestro tiempo y energía será para serle útil al pueblo venezolano en la conquista de su libertad,
Escribió y afirmó que en los próximos días anunciará detalles de las acciones que piensa emprender. Además aseguró que trabajará en coordinación con el Parlamento, los partidos de oposición y sus aliados internacionales. La noticia de la huida de López fue conocida inicialmente por diversos reportes de prensa y luego confirmada por el propio Guaidó, quien es reconocido por más de medio centenar de países como presidente interino de Venezuela. Burlando tu aparato represivo, dirige su mensaje a Nicolás Maduro: logramos sacar a territorio internacional a nuestro comisionado para el centro de gobierno Leopoldo López, dijo. Su aporte por Venezuela continúa desde este nuevo espacio de acción, agregó. Horas antes, diversas fuentes habían confirmado a la agencia EFE y a Reuters que López había abandonado la legación diplomática y salido del país. López permanecía en la sede diplomática desde que fue liberado en abril de 2019 de su arresto domiciliario por un grupo de uniformados dirigidos por Guaidó, quien es reconocido como presidente interino del país por medio centenar de países. Ese mismo día se produjeron en Caracas y en otras urbes del país violentos disturbios que siguieron al llamado de Guaidó a una movilización civil y militar para derrocar al presidente Nicolás Maduro. López fue arrestado en 2014 y sentenciado a 14 años de cárcel, acusado de liderar los actos violentos en las marchas antigubernamentales que se llevaron a cabo este año. Reacciones. El anuncio de su salida provocó reacciones encontradas en las redes sociales de Venezuela entre quienes criticaron su decisión de abandonar el país y entre los que celebraron que podría continuar la lucha contra Maduro desde el exterior. En su mensaje en Twitter, Guaidó afirmó que la salida de López buscaba fortalecer la lucha de la oposición a nivel internacional. La presión interna será reforzada y fortalecida por la labor de quienes nos representan en los distintos espacios internacionales, desplegando su máximo potencial, escribió. Horas antes, el padre de López había confirmado a la agencia AFP que su hijo había salido de la Embajada de España hacía 2 días y que se dirigía rumbo a España. Dejó la embajada por voluntad propia y salió de Venezuela de forma secreta, clandestina, por la frontera con Colombia y ya salió, dijo Leopoldo López Gil. La salida del opositor de la sede diplomática coincide con el cambio de mando en la embajada española en Caracas, luego de que el gobierno de Pedro Sánchez anunciara que el embajador Jesús Silva sería reemplazado por Juan Fernández Trigo, quien antes estuvo al frente de la legación ibérica en Cuba. El gobierno de Sánchez, no obstante, aseguró que el cambio de embajador no afectaría la posición de López en la embajada. La salida. Antes de su arresto el 18 de febrero de 2014 e incluso por un largo tiempo después, López fue la cara más visible de la oposición de Venezuela y su personaje más reconocido internacionalmente. En su momento, una semana le bastó para convertirse en el símbolo y líder de facto de la oposición venezolana. Fueron 7 días de febrero de 2014 en los que se erigió a golpe de tweets y discursos, en una figura destacada entre el enjambre de grupos opositores al levantar su voz en las jornadas de protestas contra el gobierno de Maduro. El líder político siempre ha defendido que promovió una protesta pacífica dentro del marco de la Constitución, pero en ese entonces, como ahora, el gobierno de Maduro lo acusó de participar en una intentona golpista, y aunque la marcha en la que lo detuvieron el 18 de febrero de 2014, rodeado por miles de sus seguidores y con claves blancos en las manos, fue la última en la que él participó personalmente. Las protestas se prolongaron hasta inicios de 2015, dejando un saldo de 43 muertos, 600 heridos y más de 3.500 detenidos. En septiembre de 2015, López fue sentenciado a casi 14 años de cárcel por instigación pública, daños a la propiedad, incendio intencional y asociación para delinquir. Una polémica sentencia. Para entonces, sin embargo, ya llevaba 7 meses tras las rejas en la prisión militar de Ramo Verde, y ahí permaneció hasta agosto de 2017 cuando se le concedió casa por cárcel. Su esposa Lilian Tintori se encargó de contar la historia de su esposo y defender su causa en diferentes foros internacionales, y el fiscal que lo acusó, Franklin Nieves, denunció años después injerencia política en el proceso. Todo esto contribuyó a que López llegara a ser considerado el preso político más famoso de América Latina
y se convirtiera en el principal referente de la oposición venezolana. Un gran cambio para el hombre que era en 2008. Siendo alcalde del municipio Chacao de Caracas, había visto sus aspiraciones políticas afectadas por su inhabilitación en un polémico proceso promovido por la Contraloría General.